Muchísimas gracias, Gaby. Amigos y amigas, bienvenidos a este programa especial de Miradas. Les saluda Omar Serrano y hoy queremos conversar sobre la evaluación que hace la población del cuarto año de gestión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Vamos a basarnos en la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, UDOP, que evaluó estos 4 años de gobierno del presidente Sánchez Serén. Para esta conversación hemos invitado a Janet Aguilar, ella es la directora del UDOP, la que coordina las encuestas de la UCA. Janet, bienvenida a Miradas. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a la audiencia que nos acompaña. Y también le damos la bienvenida a Manuel Escalante, él es miembro del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Manuel, gracias por estar en Miradas. Gracias por la invitación. La encuesta del UDOP tiene 2 partes. En la primera se le preguntó a la población sobre la evaluación del cuarto año de gobierno y de instituciones en general, y en la segunda parte se le preguntó sobre el reciente proceso electoral. Vamos a comenzar a conversar sobre qué piensa la gente, qué balance hace del desempeño del gobierno, pero antes vamos a ver esta nota que nos ha preparado el equipo de audiovisuales de la UCA. Los salvadoreños calificaron con una nota promedio de 4.6 al gobierno de Salvador Sánchez Serén por su desempeño en su cuarto año de gestión, según revela el sondeo de opinión pública realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública UDOP. La delincuencia y la economía nacional constituyen los ámbitos del entorno nacional que más han empeorado con el actual gobierno. El 70.9% de la población cree que la delincuencia aumentó con el actual gobierno. El 16.3% asegura que sigue igual, mientras que solo el 12.8% piensa que el crimen ha disminuido. En el ámbito de la economía, también se registran opiniones bastante críticas. Para el 69.3% de los consultados, la economía del país ha empeorado con el actual gobierno. El 18.8% cree que sigue igual, mientras que solo el 10.9% considera que la economía nacional mejoró con este gobierno. En cuanto a las tareas pendientes a futuro por parte del gobierno, resaltan el empleo, la seguridad y el combate a la corrupción. Bien, después de este breve resumen que nos preparó el equipo de audiovisuales, vamos a conversar un poco sobre los resultados de la evaluación del gobierno. Ciertamente se percibe una valoración negativa de la población, Janet, que no es la primera vez que la gente opina en las encuestas de la UCA de esta manera. ¿Qué es lo novedoso, digamos? ¿Cuál es el acento en esta ocasión sobre que tiene la percepción de la población sobre el desempeño del gobierno? Bueno, efectivamente, digamos, a la luz de las diversas encuestas que el UDOP ha cursado durante la administración de Sánchez Serén, se muestra más bien una tendencia dominante a desaprobar la gestión gubernamental. Esto ciertamente no es nuevo. Sin embargo, en este cuarto año de gestión encontramos que más bien esa evaluación negativa es cada vez más unánime entre los distintos grupos de la población. Decir en este caso segmentos que de alguna manera habían respaldado un poco más la gestión de Salvador Sánchez Serén, como las personas de 56 años a más que viven en las zonas rurales de bajos ingresos, están retirándole incluso el apoyo. Vemos cada vez una apreciación negativa más generalizada entre los distintos sectores sociales. Por otra parte, otro elemento, digamos, si bien es cierto no es nuevo, pero que se ha profundizado notablemente, es la percepción de la gente de que el gobierno no les ha beneficiado ni ha escuchado sus demandas. El 80% de los consultados creen que el gobierno les ha beneficiado en poco o en nada. En este sentido, digamos que el segundo gobierno del FMLN se ve afectado por esta percepción mayoritaria de que no han trabajado para beneficiar a la mayoría de la gente ni han gobernado para estos sectores desfavorecidos.
Sin duda esto constituye una gran tragedia para un partido que llega con esa promesa de transformaciones sociales, sobre todo con la idea de producir un cambio, ¿no?, en contraposición a sus predecesores, ¿verdad?, sobre todo a favor de los sectores más desfavorecidos. Si uno revisa los rubros de la encuesta, realmente si ve la corrupción, la pobreza, la situación económica, etcétera, no hay ninguna dimensión donde hay una valoración positiva de la población. Uno dice, realmente está siendo mal evaluado. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente está opinando tan negativamente sobre el desempeño del gobierno? En otras palabras, ¿qué es lo que está pesando más para que la gente opine de esta manera del gobierno de Sánchez Serén? Manuel. Sin duda, bueno, el gobierno ha tratado estos últimos años, ha tratado de tener al frente muchas de sus medidas sociales, ¿no? Como por ejemplo la subida del salario mínimo, el tema de, por ejemplo, el combate a la seguridad, pero a la par de eso, también dentro del mismo gobierno, han habido otras medidas que vienen a impactar negativamente estos logros o supuestos logros que ellos defienden, ¿no? Como por ejemplo, suben el salario mínimo, sí, pero se eliminan los subsidios. Entonces, al momento de hacer el contraste, la gente, aunque hay una subida de salario mínimo para un grupo específico de la población, pero los subsidios afectan a enormes grupos poblacionales, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana. Hay medidas extraordinarias que incluso hasta la misma gente está diciendo hay violación de derechos humanos, ¿no? Pero se da un fenómeno donde también la criminalidad, que usualmente estaba en las zonas urbanas, ahora están migrando a las zonas rurales. Entonces, está el tema de la problemática de seguridad se presenta prácticamente en todo el territorio nacional. O, por ejemplo, otras medidas que uno puede ver en la lógica esta contradictoria del gobierno, ¿no? Por un lado, el partido del gobierno defendió mucho la ley de aguas y trató de defender, de impulsar el tema de la ley de agua, pero por el otro lado pidieron la prórroga para mantener la venta de diésel con alto grado de azufre. Entonces, por un lado decía, protejo el agua, pero por el otro lado pido seguir comprando un tipo de gasolina que afecta el medio ambiente, que afecta el aire, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas que por un lado parece que está bien, pero por el otro lado está afectando de manera negativa a la población, creo que la gente lo observa, y al ser un balance de costo-beneficio... Hay cosas que hace con una mano que, exactamente, según esta opinión. Janet, ¿qué es lo que está pesando más para que la gente evalúe tan negativamente este gobierno? Bueno, yo creo que a la luz de la serie de indicadores de desempeño del gobierno que se han medido en esta encuesta, hay que decir que aquí confluyen distintos factores, ¿verdad? Por un lado, los tres elementos que más pesan es la valoración de que el presidente, en este caso el gobierno, no ha cumplido sus promesas de campaña. En segunda instancia, esta percepción de no sentirse beneficiado por las acciones del gobierno, y en tercera instancia, este sentimiento de que el gobierno no ha escuchado sus demandas. Luego aparece el tema económico y el tema de seguridad, que cada vez pesa menos, sin duda. La imagen del presidente, la percepción de que su imagen se ha deteriorado, ¿verdad? La percepción de que se trata de un presidente que no manda, que no tiene el control, sino que más bien son otros grupos, fundamentalmente del partido y sus funcionarios, los que están decidiendo, pero que además se percibe que sus acciones no benefician a la gran mayoría de la población. Contrario a ello, están beneficiando fundamentalmente a grupos afines al FMLN o al FMLN como tal. Esto sin duda en un contexto también, que hay que decirlo, de elevado rechazo al partido que lo llevó al poder, porque de alguna manera el deterioro de la imagen del partido ha sumado a un contexto de una elevada desaprobación que ha sido parte de una tendencia que hemos venido viendo a lo largo de estos 4 años. En este contexto, como ya decía, el partido no le suma al gobierno, le resta. Sin duda, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo a lo largo de las distintas encuestas del UDOP en esta gestión es que hay un creciente deterioro de la imagen del FMLN como partido, y al verse como su figura como mandatario muy vinculado, ligado al partido, a diferencia de lo que se veía con Funes, esto termina restándole credibilidad, ¿no?
de tal manera que se le ve casi 70%, lo ven como un mandatario que no es independiente, sino que obedece principalmente al mandato o a las decisiones de su partido o de gente de su partido. En este contexto, como digo, la gran tragedia de este partido es que de alguna manera no ha beneficiado, contrario a esta promesa de cambio y de transformaciones, que estos cambios no beneficiaron a la gente, sino de alguna manera se replicó, ¿verdad?, la práctica de sus predecesores de beneficiar a élites políticas y económicas. La gente no se siente beneficiada por el actual gobierno. Hay una distancia entre las demandas más sentidas de la población y lo que hace el gobierno. Janet decía que cada vez pesa menos la inseguridad, y a uno en la encuesta, personalmente a mí me llama mucho la atención que cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema, dicen la inseguridad, pero cuando se le pregunta qué es lo que debería hacer este gobierno en el año que le queda, en primer lugar la gente dice crear fuentes de empleo, el 31%. En segundo lugar, mejorar la seguridad, 26.3%, y en tercer lugar, erradicar la corrupción. Es decir, al gobierno le piden en este último año mejorar, crear fuentes de empleo, mejorar la seguridad y erradicar la corrupción. ¿Cómo se explica esto? En realidad, la inseguridad está siendo menos preocupante para la población. ¿Ha disminuido los niveles de inseguridad o es que nos estamos acostumbrando a vivir en la zozobra en este país? Manuel. O también, bueno, esas propuestas que haces, ¿no?, de análisis parecen también pues, aceptables, ¿no? A cierto punto la gente ya se está acostumbrando a vivir en estas condiciones, que quieras o no el tema de inseguridad pues da un cierto grado de certidumbre, aunque de manera negativa, ¿no? Pero yo también propondría otra forma de análisis, y es hasta qué punto la sociedad está ya comprendiendo que realmente resolver el modelo socioeconómico va a generar resoluciones al tema de la seguridad, sobre todo porque, y eso no hay que decirlo, en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en el tema de la prevención. O sea, hay un discurso tanto desde la sociedad civil como del gobierno y de la cooperación internacional, que hay que apostar a la prevención si realmente queremos salir de acá, que hay que darle oportunidades a los jóvenes que están en riesgo de entrar a grupos delincuenciales, ¿no? Y ahí tenemos muchas iniciativas sociales orientadas a esto. Entonces, claro, quizás de una manera tal vez no tan racional, la sociedad ha hecho ese vínculo de mejoremos el modelo económico para mejorar la economía, pero sin duda tienen una conexión. O sea, al generar fuentes de empleo, a darle oportunidad a los jóvenes para que puedan canalizar sus energías y puedan producir de manera positiva en El Salvador, pues eso sin duda va a generar también una disminución en la delincuencia, en el sentido que ya van a tener menos personas para reclutar los delincuentes, ¿no? O sea, es decir, eso propongo así como una forma de análisis en relación a esto, que no lo veo como algo completamente separado, sino como algo conectado desde el componente de la prevención. O sea, lo que está planteando Manuel es que la gente está entendiendo que al mejorar las condiciones socioeconómicas, eso redundará en un mejoramiento de la seguridad. ¿Realmente está siendo menos determinante la situación de inseguridad y más la económica? El gobierno, el discurso que tiene, que la situación de seguridad ha mejorado en el país. Sí. Bueno, de cara al menos a los datos que se recogen, digamos, mediante percepciones de la opinión pública, sin duda el tema económico y de seguridad ha sido concomitante básicamente a las principales demandas, ¿verdad?, en el periodo de la posguerra. Sin embargo, en los últimos 10 años, con la llegada de Funes, la preocupación y la principal demanda precisamente se centró en el tema del crimen y de la inseguridad, y esto tuvo que ver también con el aumento exponencial de muertes violentas precisamente en 2009, ¿no? Comienza un nuevo ciclo de ascenso de los homicidios al llegar a los niveles incluso más altos de la posguerra, hasta llegar al año 2016, en donde se obtiene una tasa, en este caso, de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, el más alto, al menos de lo que se tiene registrado en la historia reciente. Entonces, sin duda, este tema
ha sido apremiante para la gente, está presente, configura la vida de la gente, pero dado que ha estado presente por tanto tiempo, nuestra hipótesis, al menos desde el análisis que hacemos del tema de seguridad también en el UDOP, es que de alguna manera ha habido una normalización de la violencia, es decir, ya no se asocia se asocia ya como un problema ciertamente estructural que tiene otras aristas, pero ya no se asocia necesariamente a un gobierno, aun cuando debemos de decir que este tema ha sido uno de los que más ha socavado la imagen del gobierno de Sánchez Serén, pero no parece, digamos, ya asociarse a un gobierno, sino a un problema estructural de país. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Que ciertamente hemos estado al menos 2-3 años previos con una fuerte demanda en el tema de seguridad, pero ahora crece la preocupación por la economía y obviamente junto a la fuente de preocupación de la seguridad que sigue presente ahí, con esto no queremos decir es que la gente, digamos, vive más segura, que no sigue siendo una demanda, pero ya a la hora de examinar los factores, el conjunto de factores que están pesando en este resultado de evaluación pública, baja, se le resta peso al tema de seguridad y sube el tema económico. Y en esa línea hay datos consistentes que muestran más bien un fuerte reclamo sobre el tema del empleo, del alto costo de la vida. Hay un reclamo importante en términos del aumento del costo de los servicios básicos, de la reducción de los subsidios que se le atribuyen al actual gobierno, incluso de aumento de impuestos, de las tarifas, pero además de aumento de impuestos y del estado de las finanzas públicas. Entonces, en un entorno de incertidumbre, donde realmente hay una economía nacional muy maltrecha, el tema de estos aumentos vienen a generar mayor incertidumbre para la gente. En ese sentido, yo creo que es importante, digamos, señalar que ambos elementos están afectando sin duda la preocupación pública, que están afectando la imagen del gobierno, pero en este momento también se suma a esta situación de criminalidad la preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, ¿verdad? Básicamente el 75% de la gente, 3 de cada 4, creen que la policía en su actuación está violentando los derechos, el respeto a los derechos de todas las personas. Y también 7 de cada 10 ciudadanos dijo sentirse poco o nada seguro cuando ve pasar a un miembro de la PNC. Estos datos deben dispararnos realmente las alarmas en términos de cómo en este entorno de crimen, de inseguridad, de fuerte control territorial por parte de las estructuras delincuenciales, ya sea pandillas o crimen organizado, se viene a sumar como elemento configurador de la inseguridad el tema de los abusos y atropellos policiales. Muy bien, hay una opinión desfavorable, generalizada, es lo que ha confirmado en esta encuesta. Para tratar de ser algo de contrapeso, pregunto, ¿hay algo que la gente vea de positivo en este gobierno? Es decir, a finales del año pasado el gobierno tuvo 4.56 de nota, luego en la encuesta preelectoral 4.41 y ahora aparece con 4.6. Hay una leve mejora, aunque sea de centésimas. ¿Hay algo que la gente valore en este gobierno, aunque sabemos que es una opinión generalizada, desfavorable para el gobierno? ¿Hay algo que la gente valore como positivo? Sí, sin duda, ¿verdad? Hay alrededor de una tercera parte de los consultados que cree que han habido cambios positivos y fundamentalmente están asociados al tema de paquetes escolares y ayudas en la educación. La gente se está refiriendo a todo el beneficio que ha traído. Una de las cosas que me llamó la atención de la encuesta, que aparecen paquetes escolares, pero por ejemplo siempre apareció algo relacionado a las mujeres y hoy no aparece. La gente como que no lo ha valorado ya como positivo. No, digamos, cuando se consulta sobre los principales logros, el tema de los paquetes escolares es el único que logra convocar, digamos, mayores menciones. Alrededor de poco más de una quinta parte de la gente lo señala como logro. Esto tampoco es nuevo, ha variado a lo largo de las distintas evaluaciones, pero sin duda hay consistencia en términos de reconocerle a este gobierno que una de las mejores cosas que ha hecho ha sido precisamente mantener este programa de ayudas escolares. Vamos a ir a un corte, pero cuando volvamos vamos a analizar qué piensa la gente de lo que sucedió el 4 de marzo, qué pasó.
¿Por qué se dieron los resultados que prácticamente nadie esperaba? ¿Qué hizo que la gente no fuera a votar en un gran porcentaje? ¿Qué hizo que la gente anulara su voto? ¿Por qué la gente le dio la espalda al FMLN? No se vayan, ya volvemos con más.